que tenemos es está en inglés, ¿no? Me imagino que todos nosotros aquí, por la naturaleza de nuestro trabajo, conocemos el inglés técnico y básicamente es por eso. Entonces, partiendo del concepto de la auditoría, en general se reconoce que como disciplina, particularmente la auditoría metalúrgica, está recién en su infancia. Entonces pretende ser en los próximos años una parte importante de la gestión, ¿no?, metalúrgica. Todavía no está muy formalizada, que digamos, pero se practica. Desde hace tiempo se practica la auditoría, pero no tanto como en una forma formal, ¿no? Entonces ese es el concepto que se tiene de la situación actual de la auditoría. Entonces, es el temario que vamos a desarrollar. Voy a tratar de apegarme al temario. Bueno, este es justamente, que es el mismo tema, ¿no? Normalmente siempre está flotando la pregunta en todas nuestras operaciones. Ustedes son ingenieros que proceden en las operaciones, así como yo también estuve hace tiempo. Todos sabemos una cosa: los que trabajamos en operaciones trabajamos bajo presión, ¿es verdad? Siempre bajo presión. Y nunca la gerencia está conforme con los resultados. Entonces siempre es por naturaleza de la operación del negocio minero, porque las condiciones económicas son cambiantes en el contexto externo. Entonces las operaciones mineras también están obligadas a transmitir esto hacia los operadores. Entonces siempre buscar rentabilidad, como cualquier negocio. Todos los negocios están orientados a la rentabilidad. Hace 40 años, cuando yo estaba en las posiciones de operación neta, era el único fin era rentabilidad. O sea, la parte social, ambiental no existía. Ahora entonces la cosa se complica un poco más. No solamente es cuestión financiera, la rentabilidad financiera es también responsabilidad social. O sea, hay muchos más componentes que en la situación actual tiene que absorber la actividad minera. Entonces, por eso que viene siempre la pregunta. Y finalmente la pregunta cae sobre el operador. ¿Está la planta trabajando al diseño de capacidad? Ahí viene el tema. Ustedes se les hago una pregunta cuando entraron a trabajar. Posiblemente lo primero que no entendemos es que la planta está trabajando en la capacidad, pero ¿es realmente la capacidad de diseño? ¿Alguien les informó o nos informaron que esta es la capacidad nominal de la planta? La planta está diseñada por una capacidad X. ¿Es verdad? Yo pienso que no. O sea, a nadie nos dice, bueno, esta es la capacidad nominal de la planta. Generalmente cuando una planta se diseña una capacidad nominal. Entonces cuando la empresa que construye la planta la construye bajo los parámetros, o sea, esta planta se cumple su función cuando llegó a esta capacidad. El dueño recibe la planta y a lo largo del tiempo siempre va tratando de optimizar. Entonces, la capacidad de una planta nunca está por debajo de su capacidad de diseño, siempre está por encima de su capacidad de diseño. Y siempre la gerencia está buscando incrementar lo que llaman optimizar. Es la primera pregunta. Entonces, en este momento yo creo que nadie está capacitado para si efectivamente está debajo de la capacidad de diseño. Pero siempre están con esperanza de que esto va a ir cambiando. Tengo, por ejemplo, el año pasado estuve en una auditoría en una planta muy antigua de 70 años de edad, operando 70 años. En esos 70 años la planta ha casi duplicado su producción sin haber incrementado mucho en equipos. Entonces ha sido consecuencia de diferentes iniciativas locales, de diferentes personas, pero aún así nos llamaron a una auditoría para ver qué tanto más se podría incrementar la capacidad. Entonces, después de un análisis minucioso, se encontró de que reemplazando algunos equipos podría todavía exprimirse, digamos, como decimos,
el limón al máximo. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, pensar en una planta nueva para, digamos, incrementar en 30-40% era prácticamente irreal, era utópico porque era mucha inversión. Entonces, generalmente las plantas de esa categoría, de pequeñas a medianas, están construidas con los parámetros muy antiguos, en espacios muy reducidos, y nunca se ha previsto el expandirse. Entonces, bajo esa óptica, aún así los dueños quieren todavía exprimir más el limón. Eso es lo que ocurre generalmente ahora. Sobre todo, nuevamente, cuando la situación económica externa va cambiando, las operaciones siempre tienden a buscar cada vez maximizar. La pregunta siempre queda, ¿estamos operando a capacidad máxima? Eso siempre lo vamos a encontrar. Ahora, la consecuencia de la primera es la segunda. ¿Hay todavía espacio para optimizar la capacidad? Nos olvidamos de la capacidad nominal, que eso ya, después de 10 años de operación de la planta, ya ha pasado la historia de la capacidad nominal. Entonces, uno se refiere a la capacidad de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, ¿todavía hay espacio para optimizar? Es la siguiente pregunta. Eso también es una constante en las operaciones mineras. Luego viene el tema metalúrgico. Bueno, suponiendo que hemos llegado a la capacidad, pero tenemos las recuperaciones a los niveles, es la misma situación. Entonces, cuando hablamos de recuperaciones ya integramos un aspecto más, que es el aspecto mineralógico. La planta puede estar operando a la máxima capacidad, pero la recuperación no solamente depende de la planta, depende de otros factores adicionales, como cómo están operando y además la mineralogía, que básicamente muy pocos gerentes lo toman en cuenta. Entonces, las recuperaciones son dependientes también del proceso en sí y de la mineralogía. Igualmente, la otra pregunta, ¿está la calidad del producto bajo las especificaciones de mercado? Es otra pregunta. Porque, por ejemplo, las especificaciones cambian muy poco a lo largo del tiempo, sobre todo, ustedes saben, los concentrados, nosotros producimos básicamente concentrados. No estamos hablando aquí de metal refinado, ¿no? Entonces los concentrados van a un mercado, sea asiático, sea europeo. Entonces cada mercado tiene sus exigencias. Y a veces las exigencias no cambian frecuentemente, pero a veces cambian por cuestión de transporte, cuando el transporte es muy lejano. Por ejemplo, hay más exigencias de menor humedad, ¿no? Por el costo del transporte, o se presenta que digamos, algún país pone restricciones en contenido de algunos contaminantes, entonces aparece un nuevo imperativo en la calidad del producto. Entonces, todo viene de afuera. O sea, en este caso viene el cuestionamiento, ¿no? La siguiente pregunta: ¿están los cuellos de botella identificados? Asumiendo que la planta ha ido incrementando en capacidad y a ese incremento de capacidad se crean nuevos cuellos de botella en el mismo proceso. Entonces ahí también viene una pregunta. Ahí estamos, ¿qué hacer? Ahí, ¿cuántos cuellos de botella tenemos? Entonces esto va a significar alguna inversión, alguna modificación para aliviar los cuellos de botella y mantener esos picos de producción que suponemos que va a ser la nueva tasa de producción, mantenerlos estables. Entonces, limpiar los cuellos de botella son los otros objetivos. La última pregunta se refiere a los costos. Entonces, ¿están los costos bajo o no sobre? Siempre quieren los costos más bajos, ¿no? Al nivel óptimo. Entonces, igualmente es otra pregunta que siempre está flotando y está bajo nuestra cabeza o encima de nuestra cabeza como una presión, ¿no? Mantener los costos de operación pero sin afectar la producción.
Entonces ese es el escenario en el cual nosotros que hemos sido operadores trabajamos generalmente y tenemos que estar listos a responder.